Continuamos con la programación. Insistimos en las disculpas por el desfase horario, pero bueno, tenemos a Isover, que es referente en el mercado en aislamiento y climatización, y Placo, líder en fabricación y comercialización de yesos y placas laminadas. Nos acompaña por parte de Isover Verónica Estrada Lavilla, responsable de asesoramiento técnico, y por parte de Placo Penélope González de la Peña, responsable de prescripción. A continuación, el título de su ponencia es Sistema de rehabilitación de fachadas. Buenos días, Verónica. Gracias. Ahora, ¿vale? Buenos días. En primer lugar, quería darle las gracias al colegio por contar con nosotros y espero que sea interesante el tema de nuestra presentación. Pues como ha comentado el compañero, pertenecemos al grupo Saint-Gobain, que somos la parte de Isover referente en aislamiento termoacústico y climatización, y Placo en placas de yeso y yesos. También otras empresas que pertenecen al grupo pues son Weber, Euroacoustics, ACH y PAM. ¿Por qué tenemos que aislar? Tenemos que aislar porque hay que optimizar el consumo energético y el 80% de las pérdidas de las viviendas se produce a través de la envolvente del edificio y no somos conscientes desde el despilfarro energético que tenemos en viviendas mal aisladas. En Europa, más del 40% de la energía que se consume está destinada al uso de vivienda y en España casi el 50% se destina a calefacción y refrigeración de las mismas. En Isover producimos dos tipos de lanas minerales, la lana de roca y la lana de vidrio. Las principales diferencias entre estos dos productos es en el sistema de fabricación. La lana de roca se pasa por unos rodillos que generan una fibra más gruesa y menos homogénea. Esto hace que el producto sea un producto más denso. En la lana de vidrio pasamos el producto por una tobera microperforada que hace que las fibras del producto sean más largas y más flexibles. También tenemos una lana que es Ultimate, que utiliza las mejores prestaciones de la lana de roca y de la lana de vidrio, consiguiendo un producto de una alta resistencia al fuego y es flexible también como la lana de vidrio. Esta es una imagen ampliada de una fibra de lana de roca. Como podéis ver, el filamento es más grueso y poco homogéneo, es heterogéneo, y en la fibra de vidrio el fibrado es mucho más largo y bastante homogéneo. Todas las lanas que se fabrican en Isover son no hidrófilas. Esto quiere decir que después de haberlas sumergido 24 horas en agua, no incrementa su peso en más de un 1%, aunque la normativa permite que aumente hasta un 5%. También nuestras lanas, en todos los casos, tienen el distintivo UCEP, que garantiza que son lanas no dañinas para la salud. Empezamos por las cubiertas, que son una parte pues, muy importante en la intervención de edificios. Dentro de la gama de productos que utilizamos para cubiertas tenemos dos líneas. Sería para cubiertas que están sometidas a carga, tendríamos productos de lana de roca con alfa-toa y panel cubierta, y los paneles ISO que vienen protegidos con una capa de polietileno para que facilite la adherencia de las láminas asfálticas. De asfalto, ¿vale? Se puede utilizar también con cubiertas autoprotegidas. Las cubiertas, cuando se hacen por el interior, tenemos la gama de fibra de vidrio, que serían pues estos tres productos, el IBR, con velo o desnudo. El IBR estándar tiene un papel craft que actúa como barrera de vapor. Siempre podemos utilizar estos productos en cualquier tipo de cubierta que no esté sometida a carga. Todas las soluciones constructivas de Isover tienen este formato de selección del producto adecuado para la utilización, ¿vale? En el que primero tenemos que elegir la sección constructiva que queremos ejecutar, después elegiríamos si estamos haciendo una rehabilitación o una obra nueva, por último el tipo de soporte resistente sobre el que lo vamos a colocar y según el elemento pues elegimos por el espesor, ¿vale? Según la zona climática en la que estemos actuando, elegiremos un espesor u otro, ¿vale? Están todos recogidos, todos los datos recogidos en las tablas y todas las soluciones constructivas se estructuran de la misma forma.
Entrando en la parte de fachada, tenemos dos tipos de aislamiento, según actuemos por el interior o por el exterior. Empezando por el aislamiento por el interior, nos encontramos con el sistema EcoSec. En el sistema EcoSec actuamos sobre fachadas de fábricas de ladrillo y lo que hacemos es adherir un panel de fibra de vidrio o de lana de roca con un mortero aislante. Tenemos una amplia gama de productos, tanto en lana de vidrio como en lana de roca, con diferentes conductividades térmicas y con barreras de vapor o sin barreras de vapor según las necesidades del proyecto. El caso sería el mismo que el de cubierta, ¿vale? Pues elegiríamos el tipo de instalación que vamos a hacer y la gama Acustiline sería en lana de roca y los ecos son lana de vidrio. La puesta en obra del sistema necesita que el soporte esté limpio y que no tenga rebabas para poder ejecutar correctamente la aplicación del mortero. Siempre las entregas en horizontal con los forjados hay que impermeabilizarlo con unos 10 centímetros. Podemos utilizar un mortero Imperflex de Weber, por ejemplo. Después de la aplicación del mortero, tenemos que relear el mortero y después de esto sellaríamos los paneles siempre con las barreras de vapor hacia la cara interior en el caso de que fuera necesario. Y si es necesario utilizar barreras de vapor, siempre tenemos que sellar las uniones de los paneles. Es muy importante controlar que los paneles estén suficientemente juntos para que no haya problemas después de humedades. Y como recomendaciones generales, pues se recomienda ejecutar las esquinas del producto cortándolo, no doblándolo como está en la imagen superior, ir colocando el aislamiento a medida que se levanta la hoja interior del cerramiento, nunca levantar las dos hojas y después introducir el panel, que puede producir que no se rellene completamente la cámara, y proteger los materiales en el caso de que tengan que quedarse a la intemperie. Otra de las soluciones por el interior serían los trasdosados con placas de yeso. Aquí a mi compañera Penélope explicará un poco más adelante la parte de la placa. En esta gama siempre recomendamos utilizar arena apta, que es el producto que tiene mejor conductividad térmica, suficientemente flexible para que nos permita el paso de instalaciones dentro de la tabiquería, se adapta perfectamente a los espesores que hay ahora mismo en el mercado de perfilería para hacer los trasdosados y reduce muchísimo los desperdicios en obra. La ejecución de un trasdosado, pues como podéis ver en las imágenes, es bastante sencilla. Siempre tenéis que seguir las recomendaciones del fabricante de placas de yeso laminado, ¿vale? La ejecución, pues primero sería utilizar las bandas estancas en la colocación de canales, el montaje de los montantes con la separación según las recomendaciones, se colocaría el aislamiento, después el paso de las instalaciones, siempre como veis aquí también en la imagen, el material es flexible, entonces cuando se pasan los corrugados el material se puede presionar con facilidad sin necesidad de hacerle una regola y tener que rascar el material para que pasen los tubos, y por último se colocarían las placas y se daría el tratamiento de junta o superficial según el proyecto. En este caso, pues igual que los anteriores, ¿vale? Tenemos la misma tabla para la selección de la solución constructiva y del producto que más nos convenga en nuestro proyecto. El sistema Insuber es un sistema de insuflado de cámaras. Se puede utilizar con mucha facilidad en rehabilitación, ya que la obra es mínima, ¿vale? Solamente habría que hacer unas perforaciones que se pueden hacer tanto por el interior como por el exterior de la fachada. Y la obra, ya os digo que es mínima, no necesita utilizar superficie, no se perdería superficie útil de la vivienda y entonces facilita mucho su utilización. También se puede utilizar como complemento en otras intervenciones para disminuir los espesores totales. Por ejemplo, con un SATE. Si se va a utilizar un SATE y necesitamos 6 centímetros, pues igual podemos hacer un insuflado de cámara primero y reducir el espesor en el SATE. O con el trasdosado pasaría lo mismo. Siempre es necesario que el cerramiento, lógicamente, tenga una cámara, que es bastante frecuente que las cámaras en las viviendas construidas antes de los años 80 estén vacías. Entonces tendríamos ahí una amplia gama un mercado amplio para poder hacer este tipo de intervenciones. Como veis, en los muros serían unas pequeñas perforaciones
y en las cubiertas también se puede utilizar, se puede hacer insuflado también en cubierta. Garantizamos que con el insuflado se obtiene una resistencia térmica determinada según el espesor de la cámara, y las prestaciones acústicas serían las mismas también que utilizando un panel de lana mineral dentro de la cámara. Aquí podéis ver cómo sería la instalación, ¿vale? Primero se comprueba el espesor de la cámara, se insufla el material y después se recogen las perforaciones que se están haciendo. En diferentes obras pues hemos comprobado que al empezar a insuflar, como veis ahí en la imagen de la izquierda, al insuflar en la parte baja del cerramiento, el material de insuflado sale por la caja de la persiana. Bueno, o sea que es bastante efectivo la aplicación del producto. Estos pues son rellenos en cámara y en forjado para comprobarse la apertura que tienen las cámaras que recubren, incluso son las cajas de persiana, están abiertas y sale por las cajas de persiana el material. Ahora os voy a comentar el sistema Vario, que es el sistema que tiene Isover para garantizar la hermeticidad en los edificios. La lámina Vario es un compuesto de poliamida, es reforzado con polietileno, y lo tendríamos que instalar siempre una vez que está el aislamiento terminado, y no se puede perforar, se tiene que colocar antes de la última capa. Es una membrana inteligente que se va regulando según la humedad exterior y permite el paso de la humedad según, o sea, es más permeable o menos permeable según la humedad que haya en el exterior. Aquí podéis comprobar pues, en la instalación, ¿vale? Hay que sellar completamente. El paso de las instalaciones hay que hacerlo por delante, y en el caso de que hubiera que perforarlo por algún motivo, tendríamos que sellar todos los pasos de instalaciones para garantizar la hermeticidad. Después Paloma también os va a comentar sobre el ensayo blower door. Se puede fijar o con fijaciones mecánicas, como veis en las imágenes, grapándolo a la estructura, o con fijación química. En aislamientos por el exterior vamos a hablar pues, del sistema SATE. Isover este año ha sacado un sistema completo que es EcoSATE. Somos fabricantes que tenemos el DIT para este producto con lana mineral y con lana de roca. Además se pueden mezclar dentro del mismo sistema, garantizando, por ejemplo, la ejecución de una fachada curva al utilizar un producto que es suficientemente flexible. En este sistema tenemos también pues, los dos paneles, ¿vale? Del Clima 34 sería el panel de fibra de vidrio y el panel TF Profi en lana de roca. La ejecución de un sistema EcoSATE pues sería igualmente, habría que impermeabilizar primero los 10 centímetros de entrega con el forjado, con cualquier paramento horizontal. Después aplicamos siempre un mortero de regularización que nos sirve también para adherir los paneles. Previamente, en el caso de que fuera necesario, tenemos que utilizar un perfil de arranque, y sobre el mortero que hemos utilizado para unificar la superficie empezaríamos a pegar los paneles. Pasadas las 24 horas desde la adherencia de los paneles, pasamos a la fijación mecánica de los mismos, que dependerá del uso de espigas de golpeo o de apriete según el material que hayamos elegido para hacer el SATE. Siempre con las lanas minerales recomendamos que las espigas tengan esta arandela que veis, que aumenta la superficie de la fijación mecánica para garantizar el reparto de carga en el uso de las fijaciones. Después de haber colocado los paneles, tenemos que ejecutar primero los elementos singulares, ¿vale? Todo lo que sea esquina, contornos de hueco, juntas de dilatación en el caso de que existan, y los refuerzos. Después se daría una primera capa de mortero, el mismo mortero que utilizamos para la regularización y el adhesivo del panel es el que utilizamos para esta capa de acabado. Tendríamos que poner una malla de 160 gramos y después otra capa de mortero. Una vez que hemos aplicado las dos capas de mortero,
pasaríamos a dar una imprimación y un material de acabado. Actualmente tenemos dos gamas de productos de acabado con mortero acrílico o con mortero en base silosano y dos espesores diferentes de materiales del grano del mortero, de 1,5 o de 0,8. Tenemos también una amplia gama de colores que se pueden ver en las cartas de colores del sistema. Y por último, pues voy a comentaros los productos que tenemos para fachadas ventiladas, que serían en este caso también pues una gama de lana de vidrio que podemos acabar con un velo negro y en este formato vendrían en paneles y en el caso de utilizar rollo vendría el producto acabado con un tejido neto. El tejido neto lo que hace es garantizar la resistencia superficial del material para evitar el arranque en el caso de tener que mantener los elementos a la intemperie durante un periodo largo de tiempo. El producto de lana de vidrio con velo sería el Ecovent VN, que también lo tenemos con diferentes conductividades térmicas, y el Ecovent vendría acabado en el tejido neto. También para estas soluciones disponemos de una gama de productos de lana de roca. En todas las fachadas tenemos que utilizar espigas para la fijación de nuestro producto y la cantidad de espigas que se vayan a utilizar va a depender de la exposición al viento que tenga la fachada. Siempre la solución de fachada se tiene que hacer con las rosetas sin apretar el material para evitar que haya disminución en el espesor del aislamiento. Y veis aquí en las dos imágenes una ejecución con lana de roca y otra con lana de vidrio. La parte del montaje, ¿vale? Aquí también con un tejido neto, un panel en rollo con tejido neto. Este tejido, al venir en rollo, nos permite también, es más flexible, poder envolver las estructuras. En la ejecución con fibra de vidrio, pues nos facilita la instalación en el sentido de que si tenemos que poner las escuadras de sujeción, podemos o bien marcarlas una vez que hemos puesto el panel, primero fijamos el panel y después colocamos las escuadras necesarias para la instalación de la fachada ventilada. Simplemente cortando el panel hacemos la apertura, fijamos la ménsula de sujeción y cerramos, ¿vale? Ahí garantizamos que la continuidad del aislamiento. O, al contrario, si las fijaciones están ya colocadas antes de poner los paneles, solamente encontrándolo con la mano, presionando un poco el producto, encontramos justo donde está puesta la ménsula, cortamos y ya permitimos que salga hacia el exterior la ménsula para colocar la estructura de la fachada ventilada. Y, bueno, también enseñaros un poco las patologías que suceden cuando se elige un producto y después no se coloca correctamente, como sería la colocación con demasiada presión de las espigas, haciendo estas bolsas que podéis ver ahí en la fachada, o en el caso de utilizar la lana de roca, que se hacen muchas perforaciones y después es muy difícil de reparar. Veis aquí también patología. Y ahora os paso con Penélope, que os va a hablar de fachada. Un segundito. Gracias. Hola. Ya está Pues buenos días a todos. Muchas gracias al colegio por invitarnos a participar en Rehabilita Verde. La verdad es que da gusto, después de un año sin estar en ningún sitio, el volver a estar, bueno, pues en directo, en presencial, y poder hablar con vosotros, aunque ya sé que hay algunos de vosotros que nos estáis siguiendo también en formato online. Yo lo que os voy a comentar es algunas soluciones que tenemos desde Placo para fachadas. No he querido entrar en las soluciones más tradicionales porque ya son más conocidas, como son los trasdosados o como los techos suspendidos, pero sí vamos a ver dos soluciones innovadoras que tenemos en Placo, que son las fachadas
y la parte de hermeticidad con un yeso específico que hemos sacado. Bueno, nosotros pertenecemos al grupo Saint-Gobain, al igual que mis compañeros de Isover. Y bueno, tenemos en toda España 7 centros industriales, una explotación minera en Almería. Y eso que veis ahí de 8 centros millonarios no es que nos hagamos ricos vendiendo yeso, debo confesar, sino que uno de los pilares que tiene Placo y que tiene Saint-Gobain es la seguridad, y la seguridad también de sus empleados. Entonces son centros que llevan años sin tener ningún accidente importante. Entonces por eso son centros millonarios, no porque la venta de yeso vaya muy bien. Sí que es importante que veáis también que tenemos tanto centros de formación como centros de I+D. Esto nos va a permitir que los sistemas que generamos, además de ser buenos sistemas que están probados y, por ejemplo, los que hoy vamos a ver tienen también documentos de adecuación al uso, además van a tener instaladores que saben ejecutarlos en obra. Punto muy importante, porque desde los fabricantes podemos hacer sistemas maravillosos y estupendos que si después en obra no lo saben ejecutar bien, pues no van a dar las prestaciones que vais a necesitar. Entonces nosotros lo que hacemos son tener centros de formación disculpad, donde vamos a formar a esos instaladores para asegurarnos que las prestaciones que nosotros estamos dando van a llegar a vuestras obras y a vuestros edificios. La materia prima va a ser el yeso. Nosotros tenemos la suerte de que en España pues, somos un país con mucho yeso, con un yeso además de muy buena calidad. De hecho, desde España exportamos a otros países. Además, somos el primer fabricante en España en reciclar las placas de yeso laminado, de tal forma que damos una segunda vida a todos los residuos, tanto los que se generan en obra como los que se generan en deconstrucción, incorporándolos de nuevo al proceso constructivo. Y esto nos va a permitir pues, otra pata en la que es muy importante para nosotros, que es todo el tema de sostenibilidad y economía circular. Todo ello sumado con las soluciones innovadoras realizadas por nuestros jefes de producto y nuestro equipo de I+D, pues hacen que seamos una de las empresas pioneras y que tenemos más innovación en sistemas de yeso en el mercado. Hoy vamos a ver dos sistemas, un sistema con placa de yeso laminado y un sistema con yeso más tradicional. Los compromisos que tenemos desde la empresa pues son, evidentemente, el primero es la seguridad, la salud y el medio ambiente, ya os digo, tanto de los empleados como de la gente que instala nuestros productos y después la gente que va a vivir con nuestros productos. Para ello incidimos mucho en todo el tema de desarrollo, innovación y calidad de nuestros sistemas, con una formación adecuada, tanto a los técnicos para que conozcáis los sistemas y las prestaciones, como a los instaladores, que ya os digo que es un pilar fundamental, y también con una asistencia técnica, disculpad, que bueno, pues lo que hacemos es tener prescriptores en toda España para que os den un apoyo en cada una de las zonas y podáis contar con esa asistencia técnica siempre que la necesitéis. Y por último, lo que os comentaba antes de nuestro servicio de valorización de residuos. Creo que lleváis ya 2 días viendo diapositivas de este estilo de las pérdidas energéticas. Sí, gracias. De las pérdidas energéticas del edificio. Nosotros nos vamos a centrar hoy en 2 partes. En la parte de los muros, que es ese 25%, y después en toda la parte de estanquidad de la fachada, que es un 20% de las pérdidas energéticas. Por lo tanto, vamos a intentar que el sistema, que el edificio sea lo más estanco posible y que tenga un buen aislamiento de fachada para conseguir las mejores prestaciones. Porque al final el objetivo que tenemos pues es tan sencillo como si tenemos una cafetera y un termo y le hacemos una termografía. El objetivo es simplemente que no se escape el calor. En una cafetera con el vaso de cristal, pues evidentemente todo el calor del líquido sale hacia afuera. Sería el equivalente a un edificio sin nada de aislamiento. En el momento en que colocamos aislamiento, convertimos ese edificio en un termo que nos va a facilitar el mantener la energía que tenemos en el interior y que no salga hacia afuera. Muchas gracias. De tal forma que nos va a servir para no consumir más energía de la necesaria. Evidentemente siempre vamos a tener que hacer un aporte inicial de energía,
pero con un buen aislamiento vamos a conseguir que esa energía se quede dentro y que no tengamos que estar aportándola constantemente para conseguir que el usuario tenga la mejor experiencia y tenga ese confort. Además, es un confort que ahora en el confinamiento pues todos hemos sufrido. Hasta ahora pues las casas las usábamos relativamente poco para dormir y a veces poco más. Con esta vida que llevamos un año usando muy intensivamente nuestras casas y yo creo que todos bueno, pues hemos sufrido los problemas térmicos y también acústicos que tenemos en ellas, con lo cual con estos sistemas vamos a mejorar la habitabilidad y el confort del usuario en el interior. Vamos a empezar con los sistemas de fachada de placo, los sistemas Placoter, y dentro de los sistemas Placoter tenéis dos sistemas. Uno que es un poquito más específico para rehabilitación, que es el sistema Placoter V, donde sobre un muro ya existente, o evidentemente en una obra nueva, sobre el muro que se vaya a construir, se coloca una estructura. Esta estructura va a ir rellena de lana mineral de Isover, que nos va a proporcionar aislamiento térmico y junto con el sistema el aislamiento acústico. Iba a decir necesario para cumplir con el código técnico, pero realmente en muchas ocasiones para ir más allá del código técnico, porque recordad, el código técnico son mínimos, podemos ir siempre a más. Después se va a colocar una placa de yeso. La diferencia con otros sistemas de fachada ya existentes en el mercado es que son sistemas que utilizan placas cementicias. La ventaja que tiene la placa de yeso es que por un lado es mucho más sostenible, pesa mucho menos, con lo cual la instalación es mucho más sencilla y además, lo que comentábamos antes, se puede reciclar. Entonces, bueno, pues tiene esa serie de ventajas que la hacen diferente a otros sistemas de fachada que podéis encontrar en el mercado. Y después la terminación que tenemos pues, va a ser una terminación de mortero. Hay otro sistema Placoter, que es el Placoter Integra, en el cual lo que vamos a hacer es una fachada ligera, una fachada en la que toda la fachada es con sistema de placa de yeso laminado y con la estructura. En el interior vamos a tener un trasdosado tradicional de placa de yeso laminado y en el exterior una estructura con la placa también Glasrock X, que es esta placa en base yeso que os comento, y ese mortero de terminación, aunque veremos que en Placoter Integra después podemos tener diferentes terminaciones. Y la ventaja del sistema Placoter Integra es que, como veis, todo el sistema lleva aislamiento en el interior. ¿Esto qué nos va a permitir? Que con una fachada que pesa muy poquito y que tiene poco espesor respecto a las fachadas tradicionales, vamos a conseguir un aislamiento térmico y un aislamiento acústico muchísimo mayor. Con lo cual estamos optimizando el espacio de nuestra vivienda con una construcción además muy industrializada que va a ser muchísimo más rápida que una fachada tradicional. En el caso de Placoter Integra, lo que os comentaba, pues tenemos un trasdosado, una hoja interior y una hoja exterior. Una hoja interior que va a ser un trasdosado tradicional. Los que estéis aquí en Rehabilita Verde en presencial, pues podéis pasaros por nuestro stand y veis una maqueta de cómo es esta fachada. Que además en el interior se pueden colocar diferentes tipologías de placa dependiendo un poco de la prestación que necesitemos. Si colocamos, por ejemplo, Placofonic, pues vamos a tener una prestación más acústica. Si colocamos placa hábito, pues vamos a tener una prestación mejor a cargas. Entonces, dependiendo de qué necesitemos en el edificio, podemos cambiar la placa que vayamos a necesitar. Y después en el exterior lo que os comentaba, pues esta estructura especial de la fachada Placoter Integra, la placa de yeso Glasrock X en el exterior y una terminación de mortero. Todo ello, por supuesto, con lana mineral de Isover en el interior del sistema. Todos los sistemas que vamos a ver hoy cuentan con documentos de adecuación al uso, ya que son sistemas no tradicionales y estos DAU lo que nos permiten es dar las garantías de que el sistema os va a funcionar bien y que es un sistema aprobado. Esto es como cuando yo saco la foto de mi niño y digo que guapo. Pues si es mi niño, ¿qué va a decir su madre? Pues niño guapo. Aquí hay un externo que ha dicho que nuestro sistema es guapo. Ya no es que lo digamos nosotros que lo hemos hecho, sino que el ITEC en este caso pues ha dicho que el niño nos ha salido guapo y que los sistemas funcionan como tienen que funcionar. Os dejo un poco aquí, aunque se ven pequeñito, pero los diferentes
Composiciones que tenemos desde soluciones más tradicionales, soluciones con trasdosados de placa de yeso laminado, a soluciones con Placoter Integra, para que veáis que con muchísimo menos espesor, disculpad un momento, con mucho menos espesor vamos a conseguir bueno, pues tener soluciones mucho mejores, tanto térmica como acústicamente, y estamos hablando de espesores mucho menores. Pues mirad, con una solución tradicional que nos tendríamos que ir a 30 centímetros para conseguir una transmitancia, un coeficiente de transmisión térmica de 0,19, en una fachada íntegra esos 30 centímetros se convierten en 21 y conseguimos la misma resistencia térmica y muchísimo menos peso. La ventaja de Placoter Integra, que tiene muy diversas y variadas terminaciones, podemos acabarla con mortero o pintura, podemos acabar con otro SATE por el exterior si consideramos que necesitamos más aislamiento aún, podemos acabarla con una fachada ventilada, pues con toda la gama que tienen las fachadas ventiladas para la terminación. Entonces, bueno, esto nos permite que después el diseñador del edificio pueda jugar con estas terminaciones para que luego el aspecto del edificio pues sea el que él necesita para su diseño. En cuanto al sistema de Placoter V, como os comentaba, es un sistema que está muy pensado para la rehabilitación, aunque evidentemente se puede colocar en obra nueva. El componente del sistema, pues como ya habíamos visto, es unos elementos de soporte sobre el que van a ir unas ménsulas y una perfilería. Entre estas va a ir el aislamiento, que pone opcional ahí, pero no le hagáis caso, no es opcional. El aislamiento tiene que ir incluido para dar las prestaciones. La placa exterior Glasrock X y después el revestimiento. ¿Qué beneficios va a tener Placoter V? Pues por un lado vamos a mejorar el aislamiento térmico. Evidentemente, al incorporar aislamiento por la cara exterior de la fachada, vamos a tener ese aislamiento térmico, que además nos va a dar una renovación estética y una durabilidad. Y esto no es menor en una rehabilitación. Al final, tened en cuenta que la fachada es la cara del edificio. Si yo consigo mejorar esa cara, le hago un lifting a un edificio que tiene 50 años y le coloco una cara nueva y mucho más bonita, revalorizamos el inmueble. Al final, el inmueble se hace mucho más atractivo para la gente que va a ir a verlo. Además, evidentemente, de mejorar su durabilidad, ya que hacemos un saneamiento de esa fachada. Vamos a resolver problemas de humedades y condensaciones. ¿Por qué? Porque al final vamos a colocar un aislamiento que además es un aislamiento continuo, con lo cual todo el tema de condensaciones intersticiales y superficiales van a quedar eliminados, y en muchas ocasiones pues problemas de humedades que se derivan de tener un mal aislamiento en la fachada también van a verse solucionadas. Y por último, es una solución que además de incorporar el aislamiento térmico vamos a mejorar el confort acústico del edificio, lo cual también va a ser muy positivo porque al final la acústica es otro de los problemas a los que nos estamos enfrentando y que hemos vivido en esta pandemia, con lo cual es una solución que nos va a dar las dos combinaciones, aislamiento térmico y aislamiento acústico. En cuanto a las fachadas, además del aislamiento, otro punto importante que vamos a tener es la hermeticidad. De hecho, es un punto que ha entrado muchísimo ahora mismo en todo el tema del código técnico. Hasta ahora, bueno, era algo que considerábamos en los cálculos, pero de una forma muy sui generis, prácticamente no lo teníamos en cuenta, pero en la modificación de 2019 del código técnico hemos empezado tímidamente, pero ya os confirmo que la idea es continuar avanzando en esa línea de mejorar la hermeticidad. De hecho, nosotros tenemos consultas de gente que ahora mismo, sobre todo en vivienda individual, en unifamiliares, les está resultando difícil cumplir la hermeticidad según el cálculo puro y duro, y se están teniendo que ir a hacer el ensayo de blower door, que ahora veremos, para realizar esa comprobación. Bueno, nosotros lo que buscábamos, además, pues junto con los compañeros que tenemos aquí al lado y que han venido antes en la ponencia de Passive House, es buscar un sistema que también cumpliese los estándares de Passive House en cuanto a estanquidad, ahora mismo muchísimo más restrictivos que lo que podemos tener en el código técnico, y por tanto, bueno, pues que tuviésemos un sistema que fuese fácil de instalar, económico,
que mejorase el sistema tradicional que ya tenemos, ¿vale? Realmente la estanquidad con 2 centímetros de yeso tradicional está garantizada, pero nosotros queríamos ir más allá y mejorar el sistema, y por eso hemos estado desarrollando este nuevo sistema que ha salido este año al mercado, que es el Placo Hermetic. ¿Qué nos va a pedir, por ejemplo, un Passive House, el estándar Passive House? Nos va a pedir que la demanda de energía para calefacción sea menos de 15 kWh metro cuadrado año, exactamente igual para refrigeración. Yo, que ya empiezo a tener una edad, pues cuando venía a Sevilla hace, no voy a decir los años, pero hace ya un rato largo, a algún arquitecto me encontré de: aquí no es necesario aislamiento, si aquí hace una temperatura buenísima. Hace una temperatura buenísima cuando vienes en enero, que es maravillosa, en febrero, pero cuidadito, que cuando vienes en julio y agosto, tengo algún compañero que el coche se le ha roto por usar el aire acondicionado de forma tan continua. Es decir, efectivamente no tenemos en esta zona un clima alemán, pero tenemos un clima del sur que, cuidado, que para calefacción no, pero para refrigeración es muy importante. De hecho, el consumo será más en refrigeración que en calefacción. Y todo ese gasto también hay que controlarlo. Al final, es verdad que hace muchos años pues el aire acondicionado no estaba tan extendido, pero ahora mismo es impensable el sobrevivir a Sevilla en verano prácticamente si no tienes aire acondicionado. Y es una limitación que también tenemos que tener en cuenta. Y es una limitación que también vamos a controlar con el aislamiento y con la estanquidad, porque lo que vamos a conseguir es que la energía, en este caso de refrigeración, que incorpora el edificio, se mantenga en el edificio y no tengamos que soltarla. Por lo tanto, al final, una de las cosas que nos solicita el estándar Passive House y que también nos solicitan desde el código técnico, aunque ya os digo que con valores menos restrictivos, es que para obra nueva tengamos unas renovaciones hora de 0,6. ¿De acuerdo? Si fuésemos a rehabilitación nos pedirían una renovación hora. Y por tanto es en lo que nos vamos a enfocar con este sistema de Placo Hermetic. El sistema Placo Hermetic va a ser un sistema en base yeso, en base a un yeso tradicional, evidentemente con una serie de aditivos que le dan pues todas esas prestaciones que vamos a ver ahora, en el que en vez de irnos a esos 2 centímetros de yeso que como mínimo nos exige el estándar Passive House, nos vamos a poder ir a 5 o 6 milímetros de yeso proyectado. 5 o 6 milímetros de yeso proyectado significa que la ejecución es rapidísima. Vamos a hacer la ejecución de la estanquidad de una forma muy rápida. Al ser un yeso proyectado no vamos a tener que tener tanto cuidado pues, en las uniones, en posibles desperfectos que pueda tener la fachada, porque las vamos a ir cubriendo con ese yeso. Pues habrá sitios que a lo mejor en vez de 5 o 6 milímetros tenemos que irnos a un poquito más porque hay alguna oquedad en el ladrillo, pero las vamos a ir recubriendo en el momento. Y para que os hagáis una idea, pues mejora el rendimiento en la instalación aproximadamente en un 50%. O sea, para que os hagáis una idea, entre un yeso tradicional y Placo Hermetic se tarda la mitad de tiempo en colocarlo, lo cual evidentemente pues, va a influir en el coste de esa colocación. Si además consideramos que estamos poniendo mucho menos de la mitad de material que sería necesario, incluso con un yeso más caro que el yeso tradicional, el sistema en sí es igual o más barato, pero además dándonos muchísima mejor prestación en cuanto a la estanquidad. ¿Cómo vamos a medir la estanquidad del edificio? Bueno, pues la estanquidad del edificio hay una fórmula en el código técnico para calcularla, pero a lo que nos consta que va a atender el Ministerio es a ir a ensayo. De hecho, en muchas ocasiones, cuando colocamos sistemas que mejoran la estanquidad, tenemos que irnos a ensayo para demostrar después que estamos cumpliendo con lo indicado en el código técnico, y en Passive House es obligatorio el hacer el ensayo de blower door. Lo que vamos a hacer, disculpadme, es un ensayo de puerta soplante, un ensayo en el que con la pared terminada vamos a instalar una... El ensayo lo dice todo, no os creáis que el nombre se lo han pensado mucho. Es de puerta soplante porque es una puerta que tiene un ventilador que sopla aire y que después también lo va a absorber. No tiene mucho misterio.
Luego es verdad que ya la persona que hace el ensayo de blower door pues sí que va con cámaras termográficas, va con una serie de aparatos para ver por dónde pueden estar sufriendo pérdidas en la estanquidad. Y bueno, pues esto, por ejemplo, es un ensayo que hicimos de Placo Hermetic en una rehabilitación, que en Passive House el N50 es de 1 y en este caso el N50 que conseguimos fue de 0,58. Es decir, conseguimos en una rehabilitación con Placo Hermetic los mismos valores de hermeticidad que Passive House solicita para obra nueva, con lo cual es... y esto aquí ya estaban colocadas las instalaciones. Os puedo decir que en el ensayo, antes de la colocación de las instalaciones de recuperadores de calor, de toda la ventilación forzada, etcétera, el ensayo dio 0,16. Lo que pasa es que las instalaciones pues al final perforan la pared y por mucho que se tenga mucho cuidado, pues algo perdemos. Pero algo perdemos que, fijaos, ya con todas las instalaciones colocadas nos quedamos en 0,56, que es por debajo del 0,6 que pide Passive House. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues veis un poco los resultados antes... A ver, perdonad, es que justo me da el sol y no veía el cursor, disculpadme. Entonces veis que antes de la proyección hicimos una termografía donde evidentemente pues veis la puerta y la ventana, que pues estas van a tener esas pérdidas, pero también estáis viendo que aquí teníamos ya infiltraciones. Veis también que, por ejemplo, se notan todas las juntas entre los ladrillos, porque al final pues tienen diferente coeficiente de transmisión térmica y además el mortero pues en alguna ocasión va a tener alguna infiltración, etcétera. Y esto es, después de la proyección, la termografía. Veis que todo es mucho más uniforme, que ya no tenemos esas pérdidas, esas infiltraciones en la zona baja que teníamos y en las uniones. Con lo cual, bueno, pues hemos mejorado la estanquidad y lo estamos viendo con la termografía, que es mucho más visual. Por mi parte nada más, he intentado ir deprisa para recuperar un poquito los minutos que habíamos ido perdiendo a lo largo de la mañana. Cualquier duda, cualquier consulta, en nuestra página web, placo.es, tenéis de hecho un correo electrónico donde podéis hacer consultas directamente y poneros en contacto con la oficina técnica de Placo o con el departamento comercial, si lo que necesitáis pues son instaladores o presupuesto, que os echarán una mano, que para eso estamos en los departamentos de prescripción. Muchas gracias.